al estar juntos con hermanos que tal vez no somos del mismo, no tenemos la misma sangre en nuestras venas, pero sí la misma sangre de Jesucristo es la que nos hace una sola familia, la que nos hace del mismo sentir para podernos gozar juntos. Quisiera empezar en esta mañana con una pregunta en el aire. ¿Cuántos de nosotros durante este proceso de cuarentena que hemos pasado de manera súbita, de manera inesperada, cuántos de nosotros no hemos caído muchas veces en el desánimo? ¿Cuántos de nosotros no hemos muchas veces caído en desesperación en esos tiempos? Al comenzar a escuchar noticias, al comenzar a escuchar que falleció el vecino del frente, que vino una situación, que su familiar está pasando por esa situación, que tal vez perdió su trabajo, que tal vez le bajaron el sueldo, que tal vez está acabando lo que estaba en la nevera. Todo eso apunta netamente al desánimo que está viviendo actualmente este mundo. Entonces la palabra de nuestro Dios el día de hoy quiere enseñarnos cómo salgo, cómo vuelvo a recuperar ese ánimo. Porque usted dirá, no, yo creo que los hijos de Dios no estamos desanimados, pero yo creo que sí. Yo creo que la evidencia muchas veces se da en el día a día. Al nosotros aún estar dentro de las reuniones, al inicio había mucha gente queriendo buscar del Señor. La gente de nuestra iglesia se congregaba en las reuniones, pero poco a poco van menguando. ¿Por qué? Porque muchas veces ya viene el desánimo, muchas veces ya vienen las ocupaciones y nos desenfocan de lo que en verdad el Señor quiere para nuestras vidas. Quisiera que por favor me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a estar leyendo versos del 1 al 8. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho la forma de cómo lo dice acá. Dice la palabra de nuestro buen Dios: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a ceniza. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a su familia, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Y aquí me resalta algo la Biblia. Dice en el 6 al 8, dice: entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Pero es fácil muchas veces enfocarnos solo en estos 2 versículos, que muchas veces dice: wow, sí, pasó esto o aquello, pero ya, David cogió y recuperó todo. Pero analicemos un poquito en qué situación estaba viviendo David en ese momento. ¿Cómo se encontraba David en ese momento? Recuerden que en ese tiempo David aún no era rey. El profeta Samuel dice que ya habían pasado 13 años desde que había decretado que él iba a ser el rey. Pero en ese tiempo aún Saúl estaba siendo rey. Recuerden que Saúl estaba queriéndole quitarle la vida continuamente a David. A pesar de que David también tuvo oportunidades de poder estar delante de él, quitársela, él no tomó la decisión de hacerlo, sino que esperó el tiempo del Señor para que él tome el control. Entonces imagínense, tenía una profecía encima diciéndole que él iba a ser rey, pero aún no lo era.
De paso, Saúl buscaba su vida para matar. Dice que él estaba, en este pasaje, dice que él estaba habitando en el pueblo donde eran sus enemigos. Se había aliado a sus propios enemigos. Y él dice que sale a la guerra queriendo participar de una guerra contra Israel. Y los del pueblo, de sus enemigos, dicen que consultaron entre sí y dijeron: no, yo no quiero que nos acompañe él, porque recuerda, él estaba antes a favor de Israel. Así que regrésalo nomás a su pueblo. No le aceptaron y él regresó netamente a su pueblo, a Siclag. Pero a lo que llega a Siclag viene otra situación difícil, que ve que todas sus tierras habían sido quemadas, todas sus posesiones se le habían quitado, toda su familia, sus hijos, su esposa, le habían sido arrebatados a David. Y aparte de eso, dice que los leales a él estaban consultados y querían apedrearlo. Póngase a pensar cada uno de los motivos que tenía David. ¿No eran suficientes motivos para estar desanimado? ¿No eran suficientes motivos para decir: wow, Señor, ¿qué hago? Yo ya no quiero saber nada de la vida. ¿Yo qué voy a estar peleando? Saúl me quiere matar. Mis enemigos me quieren matar. Ahora los leales míos me quieren matar. De paso se me llevan a mi esposa, se me llevan a mis hijos, las posesiones. Dice que todos lloraron amargamente. Yo creo que si lo han hecho, si lo hicieron, es porque netamente reflejaban que estaban muy afligidos en ese momento. Pero aún así, dice que David sacó fuerzas, sacó ánimo. Algo que he aprendido en este tiempo de esta enseñanza es que David tenía algo muy particular, que si usted comienza a leer y a profundizar en los salmos, usted comienza a ver que David tenía algo que se llama: él se hablaba a sí mismo. Él a sí mismo se alentaba, no con el positivismo que muchas veces se dice allá afuera, sino que recordaba cada una de las promesas de nuestro Dios y las usaba para declarar lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Porque es verdad, habrá muchas personas o muchas circunstancias que van a venir a su vida y a la mía, pero a la verdad usted va a decidir si esas circunstancias lo van o no lo van a desanimar. Dice que una de las claves del poder llegar al final de nuestra carrera como hijos de Dios es cómo peleamos estas batallas, recordando de que de Él viene la fortaleza y que de Él viene el poder para poder vencerlas. Quisiera que vayamos a Proverbios 21, versos 31. Lo voy a leer. Dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Miren, en el verso 6 al 8 hay una pausa entre lo que le había acontecido a David y lo que él comienza a hacer luego de esto. Sacó fuerzas de sí mismo y dice que le dijo al sacerdote Abiatar: traedme el efod. El efod era una vestidura usada en esos tiempos porque era la única manera de acceder a la presencia de nuestro Dios. En la actualidad nuestro efod netamente es nuestro Señor Jesucristo, que es por el cual podemos acceder a la presencia de Dios y consultar todas las decisiones que vayamos a tomar. Pero lo importante acá no es que directamente tomó la decisión, sino que primerito sacó fuerzas. ¿De dónde? Del Señor netamente. Sacó fuerzas para poder ir y poderle preguntar al Señor: Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Voy a perseguirlos? ¿Voy a recuperar lo que tengo que hacer? Y Dios le contesta afirmativamente, le dice: sí, vas a recuperar todo lo que te han quitado. ¿Por qué? Dice: porque netamente personas que tienen fe y que con esa fe, pero acompañadas con el desánimo, tristemente podemos tomar malas decisiones. Cuando usted esté desanimado, no tome decisiones. Primero fortalézcase en el Señor, anímese en el Señor, y luego de esto podrá tomar buenas decisiones.
Recuerde que cuando estamos un poco frustrados, desanimados, somos pésimos tomando decisiones. Recuerde que dice que la fe en Jesús nos dice que creer, pero el ánimo que tenemos son las fuerzas para poder aplicarlo. La verdad, cada uno de nosotros podemos conocer muchos principios de la palabra de Dios. Usted puede decirme, yo sé que perdonar es correcto y yo tengo fe de que es verdad, pero muchas veces no tenemos la fuerza de parte de nuestro Dios para poder aplicarlo. Muchas veces podemos decir, sí, yo sé que tengo que perdonar a esa persona, pero el asunto es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Usted no sabe lo que esa persona me robó. Usted no sabe lo que esa persona hizo conmigo. Y eso muchas veces nos para, porque no tenemos la fuerza para poder aplicar la palabra. Usted sabe que es bueno congregarse. Usted sabe que es bueno compartir con otros la palabra, pero muchas veces no tenemos el ánimo, no tenemos la fuerza para poder compartirlo con otros. Yo creo que la palabra del Señor, hay suficientes evidencias de personas y personajes en la palabra de Dios que se desanimaron a lo largo de su carrera, pero en medio de todo eso, Dios siempre quiere enseñarnos nuevas cosas. Algo que me encantó de David es que él encontró fuerzas en el Señor, y eso se traduce en algo muy importante, que tanto usted como yo somos dueños de nuestro propio ánimo. Usted me dirá, no es que mi vecina me desmotivó porque me dio una mala noticia, no es que mi jefe me desmotivó porque pasó esto o aquello, no es que las circunstancias que estamos viviendo me desmotivaron. Sí, pueden aportar a que su ánimo baje, pero el que decide si se desanima o no se desanima es usted mismo. Quisiera que por favor me acompañen a Salmos capítulo 42, versos del 5 al 8. Salmos capítulo 42, versos del 5 al 8. De aquí vamos a sacar algunos principios que nos van a servir para poder recuperar ese ánimo que muchas veces hemos perdido. Leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estoy desanimado?, dice David. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Mire que nuevamente nos enseña David lo mismo. Nuevamente él está desanimado, dice, y él mismo hace la pregunta a sí mismo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué es que me estoy sintiendo así? Pero él mismo se responde a sí mismo con las promesas, porque conocía en quién había confiado. Dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Es verdad que cuando estamos desanimados y con todas las cosas que David había vivido, tranquilamente él podría justificarse delante de Dios y decir: a la verdad yo ya no quiero seguir luchando. Hay tantas cosas que me han venido encima y Señor, tú quieres que siga batallando esta pelea, que siga creyendo en tus promesas, que siga haciendo tu voluntad. Pero no, David siempre tomaba fuerza en el Señor y comenzaba a declarar cada una de sus promesas. Seguimos leyendo, dice: ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero, en el 8 dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Aquí yo encuentro 4 cosas que nos van a ayudar a entender cómo salir y cómo recuperar nuestro desánimo. Y la primera es que cada uno de nosotros va a pasar por tiempos de desánimo.
Es normal que una persona, por muy cristiana que sea, pase por tiempos de desánimo. David muchas veces abrió su corazón en los salmos y decía cómo se estaba sintiendo en ese momento. No estaba ocultando ese desánimo. Pero lo que debemos aprender de David es que así mismo se hablaba, así mismo se alentaba. Muchas veces nosotros no somos buenos para hacer eso. Muchas veces queremos que otros nos alienten. Pero téngalo por seguro que el aliento que viene de otros muchas veces no nos va a servir para nuestro caminar con el Señor. En el momento nos va a animar tal vez un momento, momentáneamente, pero el ánimo que tiene que tener usted viene de usted mismo. Esas fuerzas que vienen de parte del Señor, pero primero usted tiene que motivarse por usted mismo. Miren que cada uno de los profetas, cada uno de los hombres y mujeres de Dios tuvieron tiempos de desánimo. Si usted se acordará de Elías fue un hombre lleno de la presencia de Dios. Y la mayoría recuerdan ese evento cuando mata a muchos profetas de Baal, pero al día siguiente viene, o en el mismo día, que no recuerdo exactamente, viene esta mujer y lanza una amenaza contra él. Y el profeta dice que se desanima completamente. Ya básicamente hace una oración y le dice al Padre, quítame la vida. Pero Dios en su sabiduría, ¿qué hizo? Le dio de comer, lo hizo descansar, lo mandó a dormir poco y más y le permitió recuperar nuevas fuerzas de él. Josué también se desanimó, Moisés, Jonás, Noemí, Job, Jeremías. Cada uno de esos hombres y mujeres de Dios están ahí, abriendo su corazón, haciéndonos entender que es normal que el desánimo venga sobre nosotros. Lo importante es no que nos queramos ser iguales a ellos y decir, bueno, es verdad, yo estoy desanimado, es por eso que yo vivo así, siempre desanimado, porque soy como Jeremías, o soy como Elías, que ya, Señor, quítame la vida. No, lo importante es aprender a salir de ese desánimo, aprender a salir de esas situaciones. Y yo creo que hay mucho que aprender de la vida de este hombre de David, que él a sí mismo se hablaba y declaraba cada una de las promesas y declaraba cómo era su Dios, cómo lo había librado en anteriores ocasiones. Muchas veces pasa una situación en la vida de una persona y pasan 1 o 2 años y tal vez pasa por una situación menor a la que vivió hace 2 o 3 años y que el Señor le libró, y muchas veces no nos acordamos y decimos, otra vez una situación difícil, yo creo que de esta ya no me saca el Señor. Pero muchas veces somos ingratos y no recordamos, así como lo hacía David, recordar de cuántas cosas ya nos ha librado el Señor y de cuántas cosas lo seguirá haciendo. La segunda cosa que encuentro en este último verso, que es el 8, dice que cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y eso significa que usted es amado de parte de Dios. Que la situación que usted pasó o que está pasando en este momento o que va a pasar de aquí a 1 o 2 días, lo que sea, eso no va a cambiar el amor que Dios va a derramar sobre cada una de nuestras vidas. Porque la verdad el enemigo viene en medio del desánimo y muchas veces lo que hace es decir, ya Dios no te va a pasar esto, ya Dios no te va a perdonar en esta situación que hiciste. Mira, otra vez estás desanimado, otra vez estás derrotado, ya Dios no te va a sacar de esto. Pero Dios declara en su palabra que Él cada día derrama su amor inagotable sobre mí. Y eso nos ayuda a entender que tenemos que tener bien clara nuestra identidad en Jesucristo. No podemos estar, como las olas del mar, siendo llevadas de un lado al otro, sino que tenemos que tener bien claro lo que dice su palabra acerca de mí y declararla sobre nuestras vidas. En 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador,
para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Quisiera explicarles al detalle, no tanto profundo, pero simple, lo que significa la justicia de Dios. La forma más sencilla de entender lo que significa la justicia de Dios es que si tú ves a Jesucristo, ves a Dios mismo. Jesucristo es la inocencia, la sabiduría, la santidad, el poder de Dios encarnado. Esa es la justicia de Dios. Y dice que esa justicia de Dios, aquel que no cometió pecado, que su relación siempre estuvo bien con el Padre, por eso dice la Escritura que a esa justicia lo hizo pecado por usted y por mí. Por eso es que cuando Dios lo ve a usted, Dios lo ve a usted como su santidad, como su bendición, como su Hijo amado. Refleja netamente en su vida la vida de Jesucristo. Porque por usted y por mí, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios no está viendo nuestras vidas y nos está juzgando, sino que netamente nos ve como sus hijos amados. La tercera cosa que encuentro en este pasaje es que Dios es digno. Dice la palabra del Señor que todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios. Muchas veces hemos conocido que cuando llega la noche, cuando llega esa soledad, cuando llega esos momentos de estar solos en medio del desánimo, es cuando más el enemigo lo va a atacar a usted. Muchas veces una persona desanimada lo que busca siempre es alejarse de todo el mundo, buscar un cuarto solitario y pasar las noches muchas veces llorando, lamentándose por su situación. Pero David nos enseña algo importante, que dice que todas las noches él entonaba cánticos y oraba a Dios. Y sé que tal vez usted me dirá, es difícil hacer lo que tú me estás diciendo. Orar en esos momentos que estoy pasando por una necesidad, en esos momentos que estoy desanimado totalmente. Cantarle al Señor alabanzas en ese momento que no tengo fuerzas para nada, que no quiero saber nada de mi vida por la situación que estoy viviendo. Pues netamente sí. Si usted tal vez no tiene ganas de cantar, prenda su radio, prenda su celular y comience a escuchar cánticos de adoración al Señor. Yo estoy seguro que ese lugar, que ese ambiente en el que usted está solo, va a cambiar. Porque netamente en el poder de la alabanza está la presencia de Dios. Y Dios se va a mover a su favor. Y esa fuerza que usted no quería tener, Dios le va a dar nuevas fuerzas para poder salir de esa situación tan difícil que usted estaba pasando. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza netamente es hacer algo que netamente no quiero hacer, pero que confiando en las promesas de aquel a quien estoy alabando, Él me va a restaurar. Yo creo que cuando Dios nos ve alabar en medio de esa situación, en medio de ese quebranto, en medio de ese desánimo, en medio de esa pérdida, netamente Dios se va a mover a su favor. Cuando usted comienza a declarar y a creer en esas promesas de Dios, Dios se va a mover a su favor, aunque usted piense que Dios tal vez lo haya abandonado. No voy a leer todo lo que dice el pasaje de Hechos 16, del 16 al 40, pero más o menos voy a poner el contexto. Esto habla la palabra del Señor y sanando a la gente. Pero dice que la gente se agolpó, la gente contraria a la palabra, se agolpó contra ellos. Dice que lo llevaron a la cárcel, lo metieron a lo más profundo de la cárcel. Y me encanta la actitud de Pablo y de Silas, que en esa oscuridad, que en ese tiempo que tal vez usted diga, wow, estoy predicando la palabra, veo milagros de parte de Dios, estoy haciendo lo que a Dios le agrada, y ¡pum!, le ponen en la cárcel. Pablo tenía suficiente motivo para decir, yo ya no sé si seguir haciendo esto.
Yo ya no sé si el Señor quiere que predique, no quiere que predique. No, netamente Pablo y Silas comenzaron, dice, a entonar cánticos dentro de la cárcel, con sus pies con cadenas, golpeados, azotados. En ese momento dice que comenzaron a cantar alabanzas al Señor. ¿Y qué pasó en esa cárcel? No descendió ahí mismo la presencia de Dios. Dice que se abrieron todas las cárceles, que tanto así que el carcelero vio eso y dijo, wow, aquí yo me mato, porque todos se me fugaron. Pero dice que eso fue para que la gloria de Dios descienda en ese lugar y ese carcelero también acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que pasa cuando usted decide alabarlo a Dios aún en medio de esas circunstancias difíciles. Y por último, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un futuro. Quisiera que vaya un poquito con su imaginación y vaya esa noche en que David recibe esa noticia de ver que todo el pueblo o toda la ciudad donde usted habitaba, usted la encuentre quemada, saqueada, sus posesiones, todo lo que usted tenía, sus familiares, sus hijos, todo se le fue arrebatado en una noche. Y usted está viéndolo a David, y que David diga, chuzo, ¿será que yo tengo un futuro? ¿Será que valdrá la pena volver a recobrar fuerzas y seguir creyéndole a Dios? Que usted llegue justo en ese momento y que usted sepa todo lo que David hizo después de eso, todo lo que Dios hizo a través de David. Le diría, bueno, David, déjate de cosas, créele a Dios, sigue creyendo y confiando en sus promesas, porque Él tiene el control. Dios va a derrocar a Saúl, tú vas a ser el rey. Esa promesa que te hizo Samuel hace más de 13 años se va a cumplir. Jesucristo, dice, se va a llamar Hijo de David. Vas a tener el privilegio de ver cosas grandiosas en tu vida. Todos los salmos que tú has escrito en medio de esas desesperaciones, en medio de esos desánimos, van a servir después de más de 2020 años. Estamos en el 2020 y aún usted y yo nos seguimos aferrando a aquellos salmos y declarando esos salmos en nuestras vidas. Así que, David, tú tienes futuro. Pero vamos ahora a usted y a mí. Si nosotros pudiéramos ver de aquí a 10, 20, 30, 50 años lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro, muchas veces usted no pasaría por su pensamiento, yo ya no voy a seguir luchando. ¿Sabe qué? Yo ya no voy a seguir confiando en Dios. Sino que usted va a ver cosas grandiosas. Entendió David que no solo estaba en juego su propio futuro, sino que estaba en juego el futuro de las generaciones. Asimismo, hay mucho en juego en medio de nuestras vidas para nosotros dejar de seguir peleando la buena batalla, de seguir animándonos para salir adelante, de seguir creyéndole a Dios, porque Dios tiene un futuro grandioso para cada uno de nuestras vidas. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Pero yo sé, dice, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene cosas grandiosas preparado para usted y para mí. Simplemente debemos aprender de David que él seguía confiando en Dios a pesar de ese desánimo, a pesar de las circunstancias difíciles que él tenía. David siempre aprendió a hablarse a sí mismo. Y el deseo de mi corazón en esta mañana es que tanto usted y yo sigamos creyéndole a Dios y sigamos hablándonos a nosotros mismos y decretando lo que dice la palabra del Señor,
que aquella situación que usted está pasando en este momento, que aquella situación que pasó hace algunos meses, Dios tiene el control y que Dios va a restaurar eso que usted perdió. Si usted perdió su trabajo, si usted perdió algún familiar, si usted perdió alguna situación, Dios va a restituir todo lo que se había perdido. Pongámonos de pie, mis hermanos, en esta mañana y digámosle a Dios: Señor, yo quiero seguir confiando en aquellas promesas que tú tienes para cada una de mis vidas. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tu palabra es nuestra garantía, mi Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, tiene suficiente evidencia de lo que tú has hecho en cada uno de los hombres y mujeres que decidieron, a pesar de las situaciones, a pesar de la oposición, a pesar de que no vieron nada en ese momento, a pesar de que tuvieron que perderlo todo muchas veces, siempre decidieron confiar y seguir creyendo en ti. Vemos a Job, que lo perdió todo, que la misma mujer le dijo: ¿aún sigues creyendo en Dios? Maldice a Dios y muérete, le dijo su propia esposa. Pero vemos en el futuro de Job cómo Dios restauró el doble de lo que él había perdido. Y así creemos, Dios, que tú tienes un futuro grandioso para nosotros. Padre, ayúdanos a entender que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. De que tú tienes planes sorprendentes para nosotros, Señor. Que simplemente tú quieres ver nuestra actitud, que tú quieres simplemente madurarnos a través de las circunstancias que hemos vivido. Padre, confiamos en ti, Señor, y hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda circunstancia, todo desánimo, todo desaliento, Señor, todo lo que hemos perdido, Señor, tú nos vas a restituir. Tú nos vas a restituir. Confiamos en tus promesas, Señor, y declaramos, Padre, de que tú sigues siendo nuestro Dios, de que seguimos confiando, Señor, así como el primer día en ti, porque tú eres Dios soberano, porque tú eres un Dios justo, Señor, y sabemos, Padre, que todo lo que viene de ti siempre va a ser para edificación y para bendición de nuestras vidas. Padre, que esta palabra, Señor, haya, Señor, caído en ese corazón que me está escuchando, Señor, y que brote, Señor, nuevas fuerzas, así como David tuvo, Señor, que pueda confiar en ti, Señor, y que pueda declarar que tú, Señor, eres su esperanza, de que tú eres, Señor, en quien encuentra nuevas fuerzas, y de que tú, Señor, vas a levantar, Señor, ese ánimo, vas a levantar, Señor, esa situación, y nos vas a dar fuerza para seguir peleando cada batalla. Te bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, cada una de las vidas, Señor, de mis hermanos aquí presentes, Señor. Damos gracias por sus vidas, y aquellos que tampoco han podido venir, los bendecimos también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.